Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 24 del paper Cultura y Civilización Española. Hoy vamos a hablar sobre el arte prerrománico. Se conoce como el arte prerrománico al arte que se desarrolla en el periodo de la historia europea que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta la aparición del estilo románico alrededor del siglo X. A este periodo se lo conoce historiográficamente como Alta Edad Media Europea y está caracterizado por una gran inestabilidad política y la consecuente decadencia cultural. Se la conoce también con el nombre de época oscura, pues hay escasas fuentes escritas. Uno de los grandes factores de inestabilidad fue la constante presencia de ataques de pueblos. Así, durante los siglos IX y X, Europa occidental estuvo a merced de los ataques de diferentes pueblos, normandos, húngaros, eslavos. Estas invasiones tenían como objetivo fundamental el saqueo y ocasionaron inestabilidad y temor durante largo tiempo. En los siglos siguientes, los vikingos tomaron la delantera en este tipo de prácticas. En el plano general, lo cierto es que estas invasiones generaron un clima que arruinó por completo el comercio e hizo desaparecer la cultura. Ante el incipiente desamparo e inseguridad, la única alternativa viable fue la consolidación de los poderes locales. Los señores se organizaron para defender sus tierras y dar protección a los más débiles. Se sientan de esta manera las bases del sistema económico feudal. Como hemos dicho, el término prerrománico se aplica a los movimientos artísticos de este periodo, pero es importante señalar, para empezar, que no se trata de un movimiento estético como el gótico o el románico, ya que no hay formas artísticas uniformes. Es más bien una expresión genérica que engloba la producción artística de la cristiandad latina. Todas las manifestaciones artísticas producidas en Europa occidental, desde el arte paleocristiano, de los primeros cristianos, hasta las primeras manifestaciones del románico. Decimos que el prerrománico se refiere a Europa occidental, puesto que en la mitad oriental del antiguo imperio, la continuidad política permitió que se desarrollasen fórmulas estéticas diferentes y más uniformes que se conocen con el nombre de arte bizantino. Durante el prerrománico se produjo una fusión entre el arte y la cultura grecolatina y los rasgos propios de los pueblos germánicos. La institución que garantizó la pervivencia de la cultura y la construcción de nuevos espacios fue la Iglesia, especialmente a través de la institución de monasterios. En la península ibérica, más concretamente, la presencia de los árabes modifica bastante el panorama con respecto al resto de las regiones de Europa occidental. En arquitectura destaca la relativa ausencia de grandes programas arquitectónicos. Comparado con la etapa anterior, no encontramos grandes obras de ingeniería ni complejos religiosos de gran envergadura. Se llega incluso a reutilizar edificios anteriores o parte de sus elementos arquitectónicos. Se utilizó mucho la planta basilical procedente de las basílicas romanas, que no eran edificios religiosos. Este formato fue el más utilizado durante los primeros siglos del cristianismo y continúan en esta etapa. Se caracteriza por una nave central que puede tener o no naves laterales separadas por arquería, lo cual encauza la mirada de los fieles hacia la cabecera de la iglesia, donde está situado el altar mayor, normalmente un ábside. También se utiliza la planta central, que acomoda el espacio interior en forma de rotonda, alcanzando así un alto grado de simetría. Un ejemplo cristiano inicial que sirvió de modelo incluso en esta etapa era la primitiva iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. A pesar de esta falta de uniformidad, el prerrománico tiene algunas características comunes que se pueden resaltar siguiendo las tres grandes manifestaciones artísticas. En arquitectura destaca la relativa ausencia de grandes programas arquitectónicos. Comparado con la etapa anterior, no encontramos grandes obras de ingeniería ni complejos religiosos de gran envergadura.
Se llega incluso a reutilizar edificios anteriores o parte de sus elementos arquitectónicos. Se utilizó mucho la planta basilical procedente de las basílicas romanas, que no eran edificios religiosos. Este formato fue el más utilizado durante los primeros siglos del cristianismo y continúan en esta etapa. En relación a la escultura, tampoco encontramos piezas de gran tamaño. Sin embargo, encontramos aquí uno de los ámbitos donde se produjo una fructífera combinación entre elementos grecolatinos y germánicos, la orfebrería. En pintura hubo frescos y también mosaicos, pero más bien en la zona oriental. En Europa occidental se percibe claramente la huella de la cultura monacal, ya que donde más se trabaja la pintura es en la ilustración de manuscritos. Se llega en este plano a un alto grado de elaboración al tiempo que se observa una evolución formal hacia la simplicidad, la esquematización y el simbolismo. El objetivo es claro, conseguir una mayor expresividad renunciando al realismo. También se puede percibir una hiperabundancia de motivos decorativos que apuntan al horror vacui, el relleno de todo espacio vacío en una obra de arte con algún tipo de diseño o imagen, no dejando ningún espacio vacío. El prerrománico en la península ibérica abarca dos etapas claramente separadas por la llegada de los árabes en el siglo VIII y su rápida conquista de la mayor parte del territorio peninsular. Distinguimos, por tanto, el arte visigodo del arte prerrománico, asturiano y catalán. Hablemos primero sobre el arte visigodo. Los visigodos son el pueblo germánico que se instaló en la península ibérica tras la caída del Imperio Romano. Consiguen someter a otros pueblos invasores que se habían instalado en diferentes regiones y vuelven a unificar políticamente la península en el siglo VI. Las manifestaciones artísticas de este pueblo datan, por tanto, del siglo VII en adelante, cuando ya podemos hablar con propiedad del arte visigodo. No son muchas las construcciones visigodas que han llegado a la actualidad, en gran parte debido al hecho de sus escasas dimensiones. Las que han llegado hasta hoy son, en general, ermitas o templos rurales de segunda categoría. No obstante, no permiten extraer algunos de los caracteres propios del arte edificatorio visigodo, como son el uso de la planta basilical o de cruz griega, con la nave en forma de cruz griega, con predominio del ábside rectangular en vez de circular. Predomina en el arte visigodo el uso del arco de herradura, incorporado luego por los árabes, generalmente sin clave. Se usan columnas y pilares gruesos como soporte de las naves debido a su grosor, ya que se usan bloques de sillería muy grandes. La decoración de los interiores se realiza con frisos de diferentes motivos geométricos, vegetales o animales. Entre las construcciones más destacadas que han sobrevivido están la iglesia de San Juan de Baños en la provincia de Palencia o la iglesia de San Pedro de la Nave en Zamora. Pero sin duda el ámbito artístico en el que más destacaron los visigodos fue el arte mueble. Hacemos referencia con ello al arte que se puede mover como opuesto al arte inmueble, edificios, esculturas, etc. Nos referimos más concretamente a la orfebrería, la elaboración de joyas. Los visigodos eran grandes maestros orfebres que asimilaron influencias bizantinas y romanas para crear un estilo propio de gran belleza. Se empleaban metales preciosos y piedras preciosas como zafiros o granates. En la actualidad conservamos dos grandes muestras. El tesoro de Guarraza, que está compuesto por coronas y cruces encargadas por varios reyes del reino visigodo de Toledo, y el tesoro de Torredonjimeno. Vamos a hablar ahora sobre el reino de Asturias. Como hemos comentado, la llegada de las tropas árabes a la península supone un cambio radical respecto a la etapa visigoda y divide el prerrománico en la península en dos etapas. La conquista del reino visigodo de Toledo por los omeyas fue un proceso que duró 15 años, entre el año 711 y el 726, y que puso bajo el dominio musulmán la práctica totalidad de la península y parte del sur de Francia, si bien lo que era el territorio peninsular quedó prácticamente conquistado en el año 720. Las únicas regiones que no cayeron bajo el dominio omeya fueron Asturias y Cantabria.
Es precisamente en esta región donde surge, entre finales del siglo VIII y comienzos del X, cuando es absorbido por el románico llegado desde Francia, un movimiento artístico autóctono. Aunque el prerrománico asturiano es en cierta manera sucesor del estilo visigodo, no puede decirse que sea heredero legítimo suyo. En realidad, los pocos rasgos que conserva de la etapa anterior no están presentes más que de forma anecdótica o accidental, caso del arco de herradura, y muy pronto empieza a evolucionar incorporando nuevos y originales elementos importados de Oriente y de la zona de Lombardía en Italia. En este sentido, enlaza más bien con la etapa posterior, la del románico. A pesar de la distancia en modelos artísticos y la más que dudosa continuidad histórica, lo cierto es que los reyes asturianos se consideraban legítimos herederos del reino visigodo de Toledo y en sus manifestaciones artísticas mostraban una intención clara de rememorar esas glorias pasadas. La íntima relación con el poder regio, se ha denominado también arte de la monarquía asturiana, se distinguen en relación tanto al arte como al desarrollo político y económico del Reino de Asturias tres etapas. Una etapa inicial son los primeros años del siglo VIII. Es una etapa de profundo aislamiento en la que el reino se mantiene en su refugio de montañas y desarrolla un estilo artístico sin conexiones con Europa o España. Una segunda etapa, la etapa de madurez, también conocida como estilo ramiriense, por estar claramente ligada a la figura del rey Ramiro I. Y una etapa final, en la que hay una continuidad con el esplendor del ramierense durante el reinado de Alfonso III entre el 860 y el 891, y después un relativo estancamiento. Vemos aquí el mapa con los principales avances del proceso conocido como Reconquista. Como se puede ver en la imagen, el reino asturiano fue conquistando terreno a medida que se desarrolla el periodo prerrománico. Esto supuso un progresivo alejamiento de los centros de poder de la etapa inicial, hasta que en el 925 el rey Fruela II anexiona sus territorios con los del Reino de León y traslada la capital a esta ciudad situada a unos 100 kilómetros más al sur y en un punto mucho más estratégico para poder avanzar en el proceso de reconquista. En un primer momento, el pequeño reino asturiano se expande hacia el oeste y al este desde su bastión en los picos de Europa. Posteriormente realiza progresivas incursiones hacia el sur, cruzando la cordillera Cantábrica, tomando ciudades y trasladando a los habitantes hacia el interior del reino, de modo que la zona norte del Valle del Duero quedó relativamente despoblada. Durante el reinado de Alfonso II, entre el 760 y el 842, se inicia un periodo de relativa beligerancia con los musulmanes. Se realizan varias expediciones de castigo hacia el sur, llegando incluso a alcanzar Lisboa en el 798. Durante su reinado se instaura el culto jacobeo, se descubre la tumba del apóstol en Santiago y se inician los primeros contactos con el imperio carolingio con el objetivo de aunar esfuerzos con el enemigo común musulmán. Los siguientes reyes, Ramiro I y Ordoño I, continúan en esta línea belicista con continuos enfrentamientos con los musulmanes. Es en esta época cuando se consolida el arte prerrománico sobre el que hablaremos a continuación. El rey Alfonso III marca el momento de mayor poderío en Asturias, luchando en varios frentes a la vez. Con motivo de esta progresiva expansión hacia el sur, la ciudad de León va adquiriendo cada vez más importancia, convirtiéndose en el principal bastión asturiano en la meseta central. Ya con Alfonso III alcanza la categoría de sede regia. El otro foco importante en la expansión hacia el sur del reino de Asturias es la consolidación y fortificación de la ciudad de Zamora, que al estar situada sobre el río Duero tiene una disposición estratégica excepcional. Por todos estos motivos, y como hemos apuntado, el reino de Asturias desaparece como tal hacia el siglo X, cuando el foco político se desplaza cada vez más al sur. Sin embargo, esto no impide que sea considerado, incluso hoy en día, como el precursor histórico del reino de Castilla y León y por ende el embrión de la futura España. Vamos a hablar ahora sobre el prerrománico asturiano.
El arte que más floreció fue la arquitectura, en la que predomina la construcción de iglesias con bóveda de cañón y arco de medio punto. Se empleaba mampostería o ladrillo en los muros, quedando el uso de sillares para los elementos de refuerzo y las esquinas. Se observa un predominio de la planta basilical de 3 naves, separadas entre sí por arquerías dispuestas sobre pilares. El ábside es rectangular. En la parte superior del ábside central suele aparecer una cámara del tesoro abierta al exterior por una ventana sin comunicación interna. La decoración interna de las iglesias utilizaban la técnica del fresco con temas variados. Su ejecución recuerda mucho al arte carolingio que se estaba desarrollando en Europa al mismo tiempo. El prerrománico asturiano alcanza su máximo esplendor con el rey Ramiro I, que reinó entre el 842 y el 850. Pese a tratarse de un reino bastante breve, tuvo la oportunidad de construir bastantes iglesias, especialmente destacables las de la zona del Monte del Naranco. En ellas se adopta la planta cuadrada o de cruz griega, el ábside cuadrado, también con ventana, la bóveda de cañón para cubrir todas las naves y los arcos, fajones y perpiaños para sostén o refuerzo de las bóvedas. La construcción más destacada es sin duda la iglesia de Santa María del Naranco. Fue concebida originalmente como aula regia o salón del trono dentro de un conjunto palaciego que el rey mandó construir en las afueras de la capital del reino. Sin embargo, a causa del derrumbamiento de la cabecera y de parte de las naves de San Miguel, fue transformada en iglesia durante algún punto del siglo XII, siendo consagrado a Santa María. La residencia fue restaurada en este momento para su reutilización como iglesia rural. La iglesia actual tiene una planta rectangular de 21 metros de largo por 6 de ancho. Se encuentra dividida en 2 pisos con una altura total de aproximadamente 9 metros, lo que le confiere un carácter bastante rectangular. La planta inferior es una sala cubierta con bóvedas sin ventanas diferenciada en 3 ámbitos. El central para guardia y servidumbre, otro para capilla real privada y otro con el aljibe. La superior, a la que se accede por unas escaleras de fábrica exteriores, es un gran salón rectangular con bóvedas de cañón y arcos fajones o perpiaños, abierto en sus extremos por una triple arcada. La decoración es netamente nórdica o germánica, con arcos muy peraltados y molduras talladas imitando obras en madera o orfebrería. Como parte del mismo complejo palaciego del rey Ramiro, encontramos la iglesia de San Miguel de Lillo. Se caracteriza por su pronunciado abovedamiento, la esbeltez de los soportes y la tribuna destinada al monarca. Tenía 3 naves, pero solo se conservan el pórtico con 2 cámaras y el primer tramo de las naves. La decoración preludia ya el románico. También es de destacar la iglesia de Santa María de Elena, posiblemente una iglesia visigoda reformada en tiempos de Ramiro I. En la mayoría de las iglesias y edificios del prerrománico asturiano encontramos una profusa decoración, si bien la mayoría de ellas han desaparecido en la actualidad. Durante el resto del siglo IX, el arte asturiano sufre un estancamiento a pesar de que políticamente se producen ciertos avances hacia el sur, lo que supone una repoblación de zonas musulmanas. Otro elemento de marcada continuidad con el arte visigodo es el gusto por la orfebrería, que en el reino asturiano continuó desarrollándose, dando lugar a 2 cruces de extraordinario valor, la Cruz de los Ángeles y la Cruz de la Victoria. Ambas se encuentran en la actualidad en la Catedral de Oviedo. La Cruz de los Ángeles fue encargada por el rey Alfonso II a comienzos del siglo IX. Se trata de un relicario con forma de cruz griega y un disco en el centro, y el cuerpo central es de madera de cerezo y está recubierto de oro y encastada con piedras preciosas. Los 4 brazos tienen casi la misma longitud y todos ellos parten de un disco colocado en el centro de la cruz. Las medidas de la cruz son de 465 milímetros de alto por 450 de ancho y 25 de grosor. En cada uno de los brazos de la cruz hay una pequeña cajita insertada
destinada a guardar diversas reliquias, y cada una de las 4 cajitas cuenta con su correspondiente tapa corredera. Si bien la orfebrería era un arte en el que los visigodos destacaban, muchos expertos coinciden en afirmar que la Cruz de los Ángeles no se corresponde ni por la técnica ni por su tipología con las cruces elaboradas por los orfebres visigodos. Se trataría en realidad de una pieza realizada siguiendo el modelo vigente en Lombardía, en el norte de Italia. Es posible, en este sentido, que la cruz haya sido realizada por artistas de procedencia lombarda enviados por Carlomagno, con quien el reino asturiano tuvo buenas relaciones. Pero sin duda la pieza de mayor calidad por su tamaño y ejecución es la Cruz de la Victoria, donada por el rey Alfonso III un siglo más tarde, en el año 908. La estructura es similar a la Cruz de los Ángeles, pero la técnica es claramente de origen bizantino, con influjos mozárabes. La Cruz de la Victoria es de tipo latino y no griego. Contiene 2 piezas de madera unidas en el centro de la cruz, donde se encuentran un compartimento para albergar reliquias. Los brazos de la cruz, que parten de un medallón central, se ensanchan ligeramente desde el medallón conforme avanzan hacia los extremos, que acaban en 3 medios círculos rematados a su vez por otros 3 círculos casi cerrados. La cruz mide 920 milímetros de alto por 720 de ancho y el diámetro de su medallón central mide 140. Los brazos laterales de la cruz miden 230 milímetros cada uno. El brazo superior mide 350 y el inferior 430. La cruz está recubierta con oro, esmaltes y pedrería tallada o en forma de cabujón, y su estilo muestra ciertas semejanzas, en opinión de diversos autores, con la orfebrería carolingia del momento. Según refiere la tradición, la cruz de madera que se encuentra en el interior de la Cruz de la Victoria fue la del rey don Pelayo en la batalla de Covadonga, que supuso la derrota de las tropas musulmanas en Asturias en el 722. No obstante, esta leyenda se ha demostrado como falsa y estudios que utilizan el carbono 14 han demostrado que la madera que se encuentra en el interior de la Cruz de la Victoria procede de un árbol tallado durante el siglo IX. Y termina aquí el módulo dedicado al arte prerrománico. Muchas gracias.